Buenas tardes, Hugo. Muchísimas gracias por estar acá. Encantado de escucharlos y de verlos, muy agradecido por la oportunidad. Sigue hablando un poco, Hugo, para que te escuchemos. ¿Hola? Un poquito. Sí, hola. Hola. Ahora. ¿Escuchan bien? Ahí te tenemos, estás bien. Perfecto. Alto y claro. Bien. Bueno. Lo que decía, que muchas gracias y estoy muy agradecido y bueno, de poder estar en este momento, aunque sea de esta manera. Bueno, Hugo, acabamos de ver el corte de la pieza de 30 minutos donde hemos escenificado diferentes piezas tuyas. Me gustaría que nos contaras la última parte, que puede ser un poco la más difusa, tu línea de investigación, y después pasamos la línea de investigación que estás haciendo con nosotros en búsqueda del origen de los instrumentos cordófonos y su relación con los instrumentos informales. Bueno, desde muy pequeño me apasionó la idea de los orígenes. O sea, eso me atrae muchísimo y en el caso de los instrumentos de forma especial. Entonces, un poco la idea de todo este trabajo que estamos haciendo contigo, Pepe, es que tratar de tomar contacto con los orígenes. Por eso fue interesante el viaje a Marruecos, de tener ese contacto con las personas que producen todo esto, y esa sería como una de las líneas de investigación, porque no solamente lo que significaría en sí la música, sino los materiales, las construcciones, los por qué, ¿no? O sea, de cómo se originó, o sea, por ejemplo, los primitivos instrumentos que yo por suerte poseo dos, son una arpa de mandíbula y un digerido, y siempre me llamó muchísimo la atención de cómo que se dieron cuenta que se podían utilizar como instrumento. Bueno, eso sería un poco lo que, bueno, la curiosidad que yo tengo, bueno, y que tú me acompañas con todo ímpetu, de la curiosidad para conocer las raíces de todo este tipo de instrumentos y folclores también. Los folclores me llaman mucho la atención, porque no es solamente hacer el instrumento, porque hay como una conexión muy simbiótica entre lo que significa la música y el instrumento. O sea, el instrumento, justamente la palabra lo dice, ¿no? Es para poder utilizarlo, así como lo que es nuestra voz, es como otro instrumento más, y me genera mucha curiosidad. Y lo curioso de lo que hemos encontrado aquí, que estamos en una bienal de diseño, la relación de esa época primitiva, donde se cogía una tortuga, después encontraban el caparazón de una tortuga, y a través de ponerle la cabeza a la cola salía una guitarra, o en el caso de las calabazas, que eran los primeros envases. Hugo, también tú ves una relación en eso, ¿no? Con los instrumentos que has fabricado después para Lelutier y toda esta corriente que hay de instrumentos informales, de utilizar envases y objetos cotidianos, ¿no? Claro, en realidad, por lo menos lo que se me ocurre a mí, que hay como una especie de resignificación de todos estos objetos, ¿no? O sea, es un recipiente y de golpe pasa a ser otra cosa, o más completa, o con otro objetivo. Eso es como una, digamos, una cosa muy relacionada con la supervivencia, digo yo. O sea, eso te permite como descubrir pasos hacia adelante, digamos, algo así. A mí eso me parece muy humano y, bueno, me llega muy profundamente, ¿no? Hugo, hay una frase que siempre me gustó del escultor Oteiza, que dice que hay que avanzar como los remeros, mirando hacia atrás, ¿no? Buenísimo. Realmente en lo que se ha mostrado, ¿no?
por un lado está, digamos, el tema de la concepción, del concepto, de la innovación, pero por otro lado está el que, digamos, personas hace 1000, 2000 años, ¿no? Pensaron en lo mismo y entre otras cosas estaba viendo instrumentos, me ha parecido herramientas que me da la impresión que podían ser egipcias. ¿Es así? Algunas de los Es decir, que muchas veces estamos hablando, digamos, de una innovación formal cuando, digamos, hay formas perfectamente eficaces que tienen más de 2000 años, ¿no? Yo creo que hay todo un tema alrededor de lo que estás hablando, que no es solamente el reciclaje, que no es solamente, digamos, avanzar a partir del conocimiento profundo del origen de las cosas, sino también hay algo, yo creo que muy importante, que es el trabajo con las manos, ¿no? Hoy en día yo creo que cada vez va a ser más valioso el objeto creado con las manos. ¿Qué piensas tú del tema, digamos, de llamemos diseño y artesanía, diseño y manualidad? Cuéntame qué piensas. Bueno, tratando de acotar, porque es un tema bastante amplio, diría yo, pero por lo que tú me transmites, yo podría, dijiste palabras como origen e innovación. Para mí, hacer algo original, por decir así, algo que no esté inventado, es una cosa bastante difícil de encontrar. Ahora, más allá de eso está la innovación. ¿Por qué? Porque hay personas que se han encargado de descubrir y ser originales, y nosotros podemos, en base a eso, continuarlos. Y ahí viene, para mi criterio, la innovación. Estamos innovando, no estamos creando algo desde el 0 total, digamos. Y en todo esto, tanto lo original como lo innovable o lo innovado está ligadísimo a toda la historia, a todo lo que nos conecta con la historia, digamos, de todo lo que vi, lo que escuché, lo que palpé, y también ligado a lo que hice. O sea, siempre está esa idea interna de que si se me ocurre algo, lo puedo hacer, tengo las herramientas. Entonces, todo eso para mí es una cosa bastante compleja, pero que en mi caso, por haber pasado por muchas experiencias, se empiezan a amalgamar como un entrenamiento, diría yo, y empiezan a aparecer. Entonces ahí es como que yo quizás digo, porque siempre es sorprendente, es la inspiración, que es una cosa muy particular. Para mí, un ejemplo, por ejemplo, que me quedó muy grabado fue con la película Amadeus, cuando yo veo que en el lecho de muerte Mozart le está dictando a Salieri una sinfonía, que él mismo no lo puede creer, escribe, y a mí ahora diciéndolo se me pone la piel de gallina, porque era extraordinario ver la unión, diría yo, de un inspirado con un tremendo trabajador, un obrero de la música. No había llegado a nosotros de ese momento si no hubiera estado unido esas dos cosas. Por eso que yo pienso mucho y considero de que esto que estamos haciendo nosotros es un equipo. Ustedes, yo, nosotros, todos estamos produciendo algo. Yo soy muy confiado de eso y tengo muchas comprobaciones. Entonces, bueno, se me ocurre otra, por lo menos a mí en ese momento que miro la película, después en mi casa pensando, ¿no? Digo, ¿y qué tengo yo de estos dos tipos? ¿Qué puedo tener, aunque sea una amiguita, ¿no? Algo que yo pueda decir qué bueno. Y pensando, tengo algo que me di cuenta. Por ejemplo, a mí con los artistas plásticos que me proponen determinados sueños, mi trabajo, que en realidad me doy cuenta que entiendo el lenguaje plástico, por eso me lo
me lo puedo permitir, yo puedo, sin dañar la idea original, tratándola con mucho cariño, tratar de bajarla a tierra. O sea, hacer el proceso de lo creativo de esta persona a lo concreto. O sea, saber manejar lo imposible y lo probable, digamos, algo así, ¿no? Ese es un poco mi ida y vuelta. Y se me ocurre, por ejemplo, hago un ejemplo muy pequeño, una escuadra que yo sé que va a estar apoyada acá de plano, lo pongo a 90 grados, le hago 2 perforaciones y de ahí tomo otra pieza. Y ahí me di cuenta que yo cuando digo eso, cuando lo digo, lo estoy viendo porque lo tengo en la cabeza, hasta veo la marca que le deja la morsa, los golpecitos de mi martillo, y notablemente me doy cuenta, para mi sorpresa, que esa pieza no existe, está nada más que en mi cabeza. Eso me parece fantástico, que lo tenemos todos, no es algo para mí solo, lo tendremos de una medida o de otra. Y por ejemplo, llevado eso, el caso de cómo se me ocurrió, que muchas veces me preguntan cómo se me ocurrió, por ejemplo, que fue el instrumento que me permitió ganar el concurso y entrar al luthier, cómo se me ocurrió la desafinaducha, que yo le había puesto duchafón, pero entrando al ámbito del luthier, semejante creatividad, le pusieron desafinaducha. Yo de ahí en adelante ningún instrumento más lo bauticé, lo mostraba y nada más no decía cómo se llamaba, porque permitía la genialidad de ello. Pero volviendo al tema, yo estaba tan impulsado por la necesidad de pertenecer, por esa cuestión mía de tener algo que hacer con ellos, que yo había ido en una primera entrevista con Carlos Núñez, que me explicaba un poco y me dice, mirá que que esto no sos solo vos, que hay mucho postulante, que yo imagino que hubo algo en mí que yo pensé de hacer más instrumentos. Empecé con 12, 13 instrumentos, yo le llevé como para proyectos, y cuando volví con 7, 8 más. Yo digo, aunque sea por cantidad, por ahí entro, como, digamos, como la posibilidad. Y saliendo de esa reunión, yo voy a mi casa y al otro día se ve que todo eso hizo su trabajo. Me despierto a la mañana, voy a la ducha. Cuando entro a la ducha, caen las primeras gotas sobre una rejilla metálica que estaba en el piso, y así clink, 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 clink. Bueno, se ve que toda esa necesidad, toda esa vocación, diría yo, de pertenecer, hizo que yo saliera, pero literal, con la foto de la desafinaducha, pero la foto tal cual, todo, no cambió nada de ese momento. O sea que a mí me surgió la foto en la cabeza y la pude reproducir. Bueno, tengo la posibilidad, hay otras personas que necesitan, como son artistas plásticos, que tienen, digamos, conocimientos, digamos, no muy buenos para construir, y me lo pasan a mí. Bueno, yo salí con la foto y yo puedo hacerlo además, cosa que para mí es un gran beneficio y un gran placer. Yo disfruto mucho de la construcción. Y ahí viene algo más que también tú dijiste, Carlos, que es el origen, la innovación, y acá está el tema de la artesanía, que siempre como que es muy discutido si es arte o no, o cosas similares, no sé si precisamente. Pero ¿qué pasa? Creo yo que son todas cosas que están muy, muy unidas, y eso viene en cada uno de distintas maneras. No sé si me explayé y me fui más allá de la pregunta acá. Iba a preguntar si tenéis alguna pregunta para tirarle así a Hugo. Hugo, te van a hacer una pregunta desde público. Bueno, ¿se oye? Sí. ¿Está conectado todavía o? Perdón. Bueno, un placer, porque la verdad es que...
¿Sí? ¿Me oye? Sí, te escucho, sí. Bueno, que enhorabuena, porque si solo esa imagen del estudio detrás, y siempre he soñado en tener un estudio, es exactamente así. Yo también lo visualizaba, pero nunca lo he conseguido. Para mí lo fascinante, desde luego, más que una pregunta, lo fascinante es, yo he visto hacer instrumentos, he visto hacer arquitecturas, he visto hacer interiores, pero algo que lo fusione todo nunca lo había visto, ¿no? Es decir, hacer un instrumento que además sea una escenografía, que además cree un movimiento, que además transmita la verdad de todo aquello, es algo para mí absolutamente innovador. Es decir, ¿cómo? Y humor, exacto. Bueno, claro, es decir, esas imágenes de la bicicleta con el tambor, pues estaba viendo a mi querido Calder jugar con sus circos, no podía evitarlo, ¿no? Es la misma sensación y los mismos ojos que brillaban. Entonces, bueno, pues realmente quizá la pregunta es, ¿no es más la capacidad de observación a diario de lo cotidiano que le rodea más que una innovación? Es decir, esas hojas, esas gotas que dice que caían, o esa escuadra, es una capacidad de observación del día a día de las cosas simples que le rodean que a mí me fascina, porque los objetos que crean son absolutamente del día a día, no hay nada estridente, es todo maravillosamente normal. Ahí se lo dejo. Bueno, en realidad no es una pregunta, sino un montón para mí, porque me disparan muchas ideas de cómo responderte, porque en realidad tratando de hacer de atrás para adelante, es como si fuera el arte de vivir, hablando de lo cotidiano. ¿Cómo es que, para mí y también para Pepe, esto de que estemos vivos es un milagro, decimos muchas veces, porque hacemos tantas cosas y pasan tantas cosas en esta humanidad que es un milagro que estemos vivos. Pero yo creo que si se me ocurre otra palabra, es una que tengo como naturalmente, que creo que es una cuestión de vocación, tal cual quiere decir vocación, llamado. Es un llamado, en todas las cosas que yo estoy haciendo es un llamado que yo respondo automáticamente, y después que está muy conectado a algo que busco constantemente, actualmente. Si yo todas las mañanas no me despierto con un desafío, no sé si vale la pena. O sea, yo necesito, y hay veces que yo tengo todos los días tengo como 3 o 4 frentes, o sea, todos son desafíos. Tengo que terminar aquello y lo sigo, y cuando tropiezo con alguna barrera me voy a otra. Entonces yo hago un recreo de esa, y por ahí se dispara, porque hay una cosa de entrenamiento natural en mí, lo que sería el pensamiento lateral. O sea, tratar de estar de acuerdo con mi cerebro y utilizarme de la mejor manera. Y yo lo veo un poco con ese criterio lo que estamos charlando, o sea que no puedo evitarlo. O sea, mira, cuando yo tenía 15, 16 años, que siempre tuve una discusión con un amigo mío que íbamos juntos a la escuela, y que después de muchos años él me discutía que yo terminé tercero y yo creo que terminé segundo año, pero no vale el caso. El asunto es que había, en esa época aparecía lo que era orientación vocacional, y yo no tenía la menor idea de qué se trataba eso, hasta que empecé a investigar, a averiguar, de tratar de salir de esa ignorancia, y cuando me enteré que cómo era el asunto, ¿no? Y terminé pensando, ¿yo para qué quiero eso? Yo sentía que la vocación me tenía a mí, que yo no la tenía que buscar. Entonces, para mí eso fue una gran liberación, o sea, de dejar abierto muchas puertas, y por eso es que aparecieron muchas disciplinas en toda mi carrera. Pues yo creo que me ha respondido a todo. Muchísimas gracias. Bueno, con el poco tiempo que tenemos, Hugo, ya voy a hacer un mapa. Tenemos las posibilidades, estamos terminando el documental para el año que viene. Si podemos abarcar todas esas aventuras de ir a África y visitar a todos esos constructores de instrumentos africanos que tantas ganas tenemos.
Y hablando de África, tenemos un proyecto que, ya que estamos aquí en la Bienal de Diseño, una cuenta pendiente con el principio del siglo XX, de toda esa corriente del cubismo español que copió a esos africanos. ¿Cómo es tu idea de reinterpretar a Picasso, a Juan Gris, esas guitarras que suenen? Háblanos un poco para que quede ahí en memoria, ya que estamos en el 30 aniversario de Picasso, reinterpretar y reconstruir esas guitarras de Juan Gris y de Picasso y que suenen. Cuéntanos algo, Hugo. Bueno, en realidad, justamente por lo que hablaba antes, por el tema de lo cotidiano, mejor dicho, me pasa algo parecido. Yo no pienso y después existo. Yo existo y después pienso que me pasó. Entonces, cuando yo estuve allá en Málaga y empiezo a mirar y a estar contigo y desasnarme honestamente de muchas cosas que las disfruto muchísimo porque me parece fantástico que yo pueda seguir aprendiendo, y me pongo en contacto con esas esculturas, con esas cosas, se me ocurrió automáticamente, estando en esa exposición que de los principios hasta ahora de la guitarra, se me ocurrió hacer sonar una guitarra de Picasso. Me parecía fantástico, de Picasso o de los cubistas, digamos, y eso me pareció una idea buena de llevar a cabo. Pero bueno, son disparadores que aparecen y que por ahí se pueden llegar a concluir. Bueno, Hugo, pues muchísimas gracias y esperamos tenerte en el próximo encuentro aquí en Matadero para ver si podemos construir esas guitarras de Picasso y todos los sueños que tengamos en ese momento. Muchísimas gracias por tu atención y bueno, nos vemos en internet, porque últimamente nos vemos en internet. Bueno, muchas gracias.